Hola, bienvenidos a Videonautas. De antemano les agradecemos por darnos la oportunidad de llegar a esos rincones donde ustedes se encuentran en este momento, a sus universidades, a sus casas, a sus trabajos. Gracias por sintonizarnos cada semana y por cumplir la cita que todos los viernes juntos tenemos para conocer acerca de procesos audiovisuales que a lo largo y ancho de nuestro país se gestan. De esta manera les damos nuevamente la bienvenida y no se despeguen porque aquí empieza Videonautas. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Hoy contamos con la participación en nuestro programa de un director caleño, pero también es realizador, actor y gestor cultural. Él es Eugenio Gómez. Eugenio, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Stephanie. Nos acompaña también Alexander Gómez, quien es director de fotografía. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que empezáramos hablando acerca del acercamiento que ustedes tienen relacionado con la imagen en movimiento. ¿Cómo empezaron su vida profesional? Eugenio. Bueno, básicamente, en mi caso, ahorita les ampliará un poco su acercamiento personal. Empezó más o menos hace unos 3 años. Inicialmente hicimos un ejercicio audiovisual en Tumaco, Sí. que se llamó Entre Santos y Cucuruchos, sobre las celebraciones que hacen en la comunidad de San Luis Robles. Posteriormente, pues ya hice unos ejercicios de formación con el INI y luego con los talleres Barán, que tuvo una versión en la Universidad del Valle, y también tuve la oportunidad de hacer otro documental que se llamó Umbilical Circus. Y ya después de ello sí emprendí una tarea un poco más amplia, que fue hacer un documental de 1 hora, y gracias a Alexander, pues digamos, pues se concretó en realidad. Alexander, entonces hablemos de tu acercamiento en Sí, la imagen en movimiento. inicialmente yo entro a estudiar fotografía, digamos que me apasiona el tema de la imagen y vivo todo el proceso de formación en fotografía, y luego tengo la oportunidad de entrar a hacer un diplomado con CODIS Comunicaciones, donde me adentro en este universo de la realización, y bueno, siento que completamente como que encajé allí todo el proceso, y arranco el proceso de grabación de un documental con Cinepal Barrio que se llamó La Resbalosa. Sí. Y ese fue como nuestra ópera prima y la manera que entró como en el proceso del audiovisual. Luego empiezo a conectar con otros procesos. En el INI conocí a Eugenio dentro del proceso de formación. Y bueno, empezamos el camino también con el rodaje de los documentales y empezar a participar en diferentes realizaciones. Los invito entonces para que veamos un pequeño fragmento de la pieza realizada por ustedes, El Pregón del Manglar, aquí en Videonautas.
Un tren sí, un cuá, cuá, cuá. Un tren sí, un cuá, cuá, cuá. Vamos, Brian. Saltando voy de aquí para allá. Saltando voy de aquí para allá. Muy bien. Repasemos un 3 y un 4. Este es muy bien, lo hiciste muy bien. Voy de aquí para allá. Saltando voy de aquí para allá. Un tren sí, un cuá, cuá, cuá. Un tren sí, un cuá, cuá, cuá. Excelente. Ahora te voy a enseñar uno nuevo, ¿listo? Vamos a enseñarte uno nuevo que se llama sapo culeco. Sapo culeco, sapo culeco, sapo culeco, sapo culeco, sapo culeco, sapo culeco, sapo culeco. Listo, Brian, nos vemos. Siga practicando. Cuá, cuá, un tren sí, un cuá, cuá, cuá. Un tren sí, un cuá, cuá, cuá. Saltando voy de aquí para allá. Saltando, saltando voy de aquí para allá. Saltando voy de aquí para allá. Saltando. Veíamos entonces un fragmento de Pregón del Manglar, realizado por Eugenio en compañía de Alexander. Hablemos un poco acerca del tema principal de esta pieza audiovisual, porque si bien es cierto, es una historia que se realiza con unos niños y que el Petronio también tiene, el Petronito mejor, tiene también un tema central en esta historia. ¿Qué era en realidad lo que ustedes querían mostrar? ¿Cuáles eran los temas principales que ustedes querían tratar? Desde que empezó la idea, yo tenía claro que yo no quería retratar el Petronito como tal. Ok. A mí lo que me interesaba retratar era la música en su contexto real, la música como un universo cotidiano de ellos, lo que nosotros llamamos folclore o esa idea, digamos, espectacularizada que tenemos de las músicas de marimba, es otra cosa en su contexto real, porque allá uno se da cuenta que la gente cuenta y canta, y es su forma de pensar. O sea, a nosotros nos puede parecer muy interesante como folclore, pero para ellos es una forma de ver el mundo. Y no sé si se logre, pero esa era la intención inicial, lograr que la música, como digo en la sinopsis, no solo de los manglares de Mosquera se sacan conchas, también brotan canciones. Y esa era un poco la premisa, mostrar la música en medio de esa cotidianidad. Alexander, ¿qué otros temas podemos decir que se ven involucrados en esta pieza audiovisual? Bueno, un tema que siento que es muy importante, que muestra y tiene que ver con la transmisión generacional del conocimiento y de los saberes. Vemos dentro del documental cómo se comparte a través de la música un conocimiento entre la abuela, la hija, una sobrina, y empieza como a construirse todo el imaginario actual a partir de la raíz. Entonces, todo ese tema de la tradición oral siento que es muy importante y fundamental dentro del documental. De todo el contexto cultural vamos a estar entonces hablando a lo largo de nuestro programa, pero esto será después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Estás viendo Estás viendo La periferia tiene una cosa muy bella que es lo natural, o sea, como la expresión más viva, digamos, de muchas comunidades. Mi nombre es Alexander González Tascón, soy comunicador social de la Universidad del Valle y me firmo como productor-director audiovisual. Cuidado, lo último, racismo.
Bueno, lo más difícil de trabajar en las periferias es, de alguna manera, la solución de algunos imprevistos, ¿cierto? Pero regularmente, si uno ha hecho buena preproducción y ese tipo de cosas, es muy raro que se presenten. ¿Cómo desconocer que en el Chocó llueve o en el Pacífico llueve mucho? En alguna ocasión fuimos a hacer un teaser al valle, en el Chocó, y llegamos por una semana y ese es el tiempo que uno tiene. Y llegamos lunes y llovió hasta el viernes, ¿me entiendes? Entonces solo tuvimos prácticamente un día de grabación. Entonces había que sacarlo en ese momento, entonces son dificultades que se presentan, pero hay otro tipo de situaciones que uno tiene que de alguna manera llevar. Es, por ejemplo, cuando vas a pasar mucho tiempo en un sitio con una comunidad, hay veces no es tan bueno compartir, digamos, los mismos espacios todo el tiempo. Ya empezás a ser parte de la cotidianidad y eso también o sea, no te permite la suficiente lejanía, la suficiente distancia, entonces eso también uno tiene que tenerlo en cuenta, digamos, desde el punto de vista de la producción. ¿Qué sería lo ideal? Uno tener tiempo para poder hacer el seguimiento y poder realmente documentar, ¿sí? Entonces, uno va y en ocasiones por ritmos de producción es casi que observar una realidad en un momento y salga porque tiene que entregar, ¿cierto? Pero sería muy bacano poder en muchas ocasiones documentar procesos más largos. Veíamos entonces una nota realizada por Alexander González, un realizador que también nos ha acompañado en varias oportunidades en nuestro programa, quien nos cuenta todo lo relacionado con su experiencia en su documental llamado Travesía, que también hace parte de la realización audiovisual por fuera de la urbe, ¿no? En una zona más rural. ¿Qué tal si hablamos entonces, entrando lógicamente en materia con nuestro tema central, que es el proyecto de ustedes, acerca de cómo es el proceso audiovisual que ustedes desarrollaron? ¿Cuánto tiempo tardaron en la producción, en la escogencia de cada tema? Bueno, el pregón de Manglar realmente inicia una experiencia que tuve como relator en un proyecto de investigación sobre las escuelas de música tradicional en diferentes municipios del Pacífico, Guapi, La Tola, y uno de los pueblos a los que llegué fue Mosquera, Nariño. Y ahí, digamos, empezó como la pregunta mía, y es, ¿y estos niños cómo aprenden a tocar tan bien? ¿Quién les enseña a cantar? Pareciera que fuera una cosa como por generación espontánea. Sí. Entonces yo, en un segundo viaje que hice a Mosquera, llevé la cámara e hice algunos registros de los personajes que me interesaban, y cuando regreso a Cali, convoco a Alexander y a otro amigo y les muestro las imágenes y les digo, me interesa hacer un documental sobre este proceso. Y ahí, digamos, surge como la iniciativa. O sea, fueron como 3 meses previos, digamos, de ese trabajo de campo, y ya de rodaje como tal fue más o menos 2 semanas en Mosquera, Nariño. Y si hablamos de pronto de la intervención de la comunidad en cuanto a personajes, ¿cómo fue la escogencia de ellos? Bueno, muy buena pregunta. Uno tiene una idea en la cabeza. Yo inicialmente salí creyendo que iba a retratar como personaje principal a Milady, que es la niña que canta en los ensayos. Pero cuando llego allá me doy cuenta que el Pacífico es esencialmente colectivo. No era un retrato el documental, básicamente era dar cuenta de esa colectividad musical, de esa transmisión generacional de la música y de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es, digamos, son los protagonistas del documental. ¿Cuántos personajes podemos observar en este documental? Digamos, vemos el grupo musical Sonar de Marimba como personaje, es un personaje colectivo, pero también, digamos, nos centramos un poco en el maestro John Gallo, en la maestra Carmen Zambrano, que son como los articuladores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este documental tiene como personaje al colectivo musical. Hablemos ahora del tema de la fotografía. ¿Cuál fue la experiencia que Alexander tuvo en cuanto a la dirección, por supuesto, de este tema? ¿Y cuáles fueron los planos que más se utilizaron y quizás los que usted quería intervenir, que de pronto el director decía, no, ese no se puede porque no está dentro del formato?
Pues mira, ahí hay un tema muy interesante y tiene que ver con cómo hacer que para que la idea del director se vuelva materia, ¿no? Que digamos que es la tarea que uno hace a la hora Claro. de ponerle todos los elementos técnicos. Por un lado, gracias a la investigación que llevaba Eugenio previamente, a la cercanía que él tenía con los personajes, decidí trabajar con un lente 50 milímetros que me posibilitaba tener a las personas muy cerca y si yo quería detalles poder acercarme aún más a ellos y que no se viera como una cámara espionando, observando de lo lejos algo, sino inmersa dentro de las situaciones. Entonces, se logra, digamos, el look de cercanía, cierta intimidad en ciertos momentos con la cámara, que es muy interesante, que en algún momento incluso de las situaciones que aparecen y que emergen, se logra hacer muy invisible. Entonces yo podría en algún momento tenerle un plano en este lado, luego pasarme y la cámara no generaba como esa irrupción a veces de algunos procesos. Siento que en términos fotográficos se logra captar y aprovechar mucho esa luz del momento, esa luz natural, todo se trabajó con esas atmósferas que ya hay en los lugares y era básicamente cómo hacer sentir al espectador esa atmósfera como tal, como está allí, más que alterarla, más que cambiarla un poco. Y bueno, y claro, se encuentran unos planos con los que uno se enamora y uno dice, bueno, este es el plano Este es el que yo quiero específicamente que quiero. para este texto. Pero digamos que nosotros como no operamos así, digamos que gracias a que con Eugenio hemos tenido unos diálogos y había unos diálogos previos, yo me he zafado del material incluso cuando estábamos en proceso de edición, porque ambos le estábamos apostando a lo narrativo, es decir, hay momentos en que incluso yo hacía, uy, no, ahí se desenfoca, esa toma no quiero, pero prima el contenido y la esencia narrativa de lo que está funcionando allí, entonces uno también tiene que en algún momento desprenderse y darse cuenta que allí lo que vale y lo que tiene sentido es toda la estructura narrativa y todo el contenido que sobrepesa. Alexander y Eugenio, cambiemos un poco de tema y empecemos a hablar de la cultura afro, esta cultura tan rica en gastronomía, en música, en personas. ¿Cómo, o mejor, en qué camino ustedes, en qué dirección del camino ustedes se dirigieron para poder llegar al corazón del tema que ustedes querían tratar? Oír, escuchar. Mire, yo lo he dicho en otras ocasiones, sean afros, indios, amarillos o color, no sé, azul, eso no interesa. Lo que hay que entender es que si uno va allá, la comunidad debe también querer ser narrada. Uno es un mediador. Entonces lo que encontramos allá es que al comienzo pues es inevitable que la gente caiga en su propia autopuesta en escena, es decir, que hay una tendencia a sobreactuarse, a querer creer que estamos haciendo una noticia. Entonces, dejar que eso se dé de forma natural, dejar que la cámara grabe esos momentos, pero luego entrar en ese diálogo, escuchar de verdad a la gente, para mí fue la clave. Es decir, la cultura oral del Pacífico es inagotable. Por cada cosa hay una canción. Sí. Cualquier evento es una excusa para cantar. Entonces nosotros, digamos, estamos allí, era como aprendiendo. Esa fue como la estrategia para llegar al corazón de lo afro, que diría yo, para llegar al corazón de cualquier persona basta con escuchar de verdad. Entonces, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial y en un minuto continuamos hablando de esta ardua experiencia y por ahí derecho de estos personajes, pero de los pequeños personajes? Ya volvemos. Estás viendo Marimba linda y sonora, linda, linda.
veíamos otro fragmento de Pregón del Manglar, un proyecto realizado por una persona caleña. Eso es puro caleño, puro talento caleño, ¿no? Normalmente lo decimos así. ¿Qué tal si hablamos entonces de la intimidad que ustedes pudieron llevar a cabo, realizar con los personajes? La actividad que realizamos con los personajes. Pues como te decía, mira, la imagen que detonó el documental fue Miladis tocando la marimba con los dedos. Esa imagen para mí fue muy importante. Cuando yo la vi tocando la marimba con los dedos, dije, ve, ¿cómo hace? ¿Quién le enseñó? Además no es muy común ver mujeres tocando la marimba. Sí. Aunque ya es más común, antes eso era impensable. Yo ve qué interesante, una niña marimbera, fue como la imagen detonante. Pero después me di cuenta que no, que primaban los temas, que primaba la colectividad y que el contexto de Mosquera, digamos, saber que allí hay es una zona de conflicto, que es una zona bastante propensa a esos brotes de violencia, rodeaba una especie de Edén musical. Sí. Entonces dije, bueno, concentrémonos en el proceso formativo y dijimos que lo demás no lo vamos a ocultar tampoco, pero lo sugerimos simplemente, no nos concentramos en esos pequeños personajes, en esas pequeñas experiencias. Les agradecemos a ustedes, el tiempo es muy corto en televisión, ya terminamos nuestro programa, pero muchísimas gracias por haber estado en este espacio y esperamos ver nuevamente o ya mejor en pantalla grande todo lo relacionado con este fragmento que es muy interesante, muy rico en cultura afro y muy rico en cultura general. De esta manera nos despedimos y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como en nuestro fanpage nos encuentran mejor como Videonautas o nos pueden escribir a nuestro correo electrónico videonautas@outlook.com. ¿De pronto tienen algo más que aportar, alguna experiencia rápidamente? No, que si pueden seguir los procesos que hacemos, pueden visitar www.sinespina.com, allí está, digamos, otros trabajos que hemos hecho. Bueno, muy bien, llegamos a la parte final, hasta pronto.